Muchísimas gracias. Voy a compartir brevemente pantalla porque necesito poder mostrar algunos pocos gráficos. Mi idea es poder hablar de un tema muy reciente y si en estos 10 minutos me queda algún pequeño espacio, mencionaré otros dos que ocurrieron anteriormente también para poder pensar en esta coordinación, en esta coexistencia también a la que se refería Bernarda, para pensar también como condición de posibilidad de las fake news. Así que agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes estos conocimientos y además también me honra compartir este espacio con estos colegas a los que también respeto muchísimo. Yo quiero referirme a algo que mencionaba Bernarda recién, que para mí es una de las condiciones de posibilidad de la generación de fake news. La generación de fake news y las operaciones de fake news como un aspecto específico de las campañas negativas en redes sociales, en mancomunión con un escenario comunicacional al que contribuyen también y sobre todo los medios tradicionales. Pero creo que no podemos desconocer este aspecto contextual que tiene que ver con la polarización. Y no solamente con una polarización que queda confinado a un evento en particular, sino que esta polarización es aún más potente y genera muchísimos sentimientos de odio en la medida en la que distintas problemáticas y distintos atributos que nos identifican política e ideológicamente se van realineando. Entonces, cuando discutimos la presencialidad, también discutimos la vacuna, desde estos lugares de polarización e intolerancia, también discutimos muchísimos aspectos, también discutimos las restricciones, entonces todo este realineamiento de distintos aspectos que nos vuelve mucho más homogéneos en el interior de determinados grupos y nos hace odiar mucho más a los miembros del grupo externo, es algo que contribuye y es un escenario, una plataforma muy encendida para generar violencias en redes sociales, entre ellas uno de los aspectos es la generación de falsedades adrede. Entonces, como decía, veamos cómo en este caso, donde se discutió la presencialidad o no de las escuelas en el AMBA a partir de las restricciones del DNU, este fue uno de los eventos, el último de los eventos, que generó esta profunda polarización en la interacción en redes sociales. Nosotros solemos tomar la red social Twitter, que es donde tenemos todo a disposición y toda la información es pública, entonces eso nos permite tomar muestras muy acabadas, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar aquí es cómo esta intolerancia y esta división tan tajante de opiniones nos lleva a que todos los usuarios que están insertos en esta comunidad, que es una comunidad cuyas autoridades, digamos, cuyos influenciadores se identifican fundamentalmente con el actual partido opositor y cómo todos los usuarios que están aquí, que se identifican con el actual oficialismo, tienen un tipo de interacción muy endogámico. Entonces, esa endogamia también nos lleva a que, tanto algorítmicamente como subjetivamente, no podamos conectarnos con otros usuarios y conocer otras opiniones. Hay algo central que me parece importante señalar aquí, que es el hecho de que cuando nosotros impulsamos o somos partícipes y observamos operaciones de fake news, eso no se queda reducido solamente a la intención de generar un daño en un otro distinto o en algún colectivo o en algún grupo, sino que también hay allí una estrategia para dar visibilidad a determinados temas de los cuales un determinado sector es propietario. O sea, en qué temas y desde qué encuadres la oposición o el oficialismo en este momento está discutiendo la presencialidad. Entonces, este es un aspecto que no me parece menor porque hace a cómo entendemos y cómo nos involucramos con los eventos políticos, ¿no? Entonces, porque uno podría decir la presencialidad o el derecho a educarse, ¿es propiedad del oficialismo, es propiedad de la oposición? No, pero también depende cómo lo encuadramos. Si nosotros vamos a encuadrar la presencialidad como desde un encuadre individual, desde un encuadre meritocrático, entonces ahí también va a haber determinados dirigentes de determinados
líderes políticos que van a poder arrogarse ese tema, ¿no? Y en este punto, ¿por qué digo que me parece que acá nadie esconde su visibilidad en esta discusión sobre la presencialidad? Porque a diferencia de lo que hemos visto en otros eventos profundamente polarizados, en este caso lo que podemos observar es que en estas líneas negras que vemos aquí, que son los principales influenciadores que generaron agenda en la burbuja amarilla, y de este lado donde tenemos los principales influenciadores que generaron agenda en la burbuja azul, lo que observamos es que hay dirigentes políticos y cuentas verificadas. Cosa que no siempre ocurre. Cuando hay este tipo de campañas, cuando hay una profunda polarización, es donde los trolls, sobre todo los trolls que pertenecen a cuentas no verificadas, tienen muchísima inmersión y muchísima capacidad de generar agenda en el interior de esas burbujas. Entonces, este es un aspecto que me parece central que podamos entender, porque la aparición de determinados tipos de autoridades en la red y de influencers también nos da cuenta de cuál es el juego de encuadres y de agendas que se está dando allí. Otro aspecto que me parece también importante pensar acá es que nos hemos detenido en el último tiempo a analizar la polarización que proponían los medios tradicionales alrededor de este punto. Lo que no hemos hecho, no hemos puesto demasiado en cuestión, es cuál era el tipo de polarización o despolarización que se generaba desde los usuarios de redes sociales, entre los cuales confluyen todo tipo de actores, medios tradicionales, usuarios de a pie, políticos, trolls de cuentas no verificadas, etc. Y además medios apócrifos, algo que no podemos desconocer porque son operadores que garantizan dar a la información una idea de noticiabilidad sin que, y aprovechar esa fantasía para generar operaciones de fake news. Pero algo que me parece interesante acá también señalar es que fíjense que hubo determinados hashtags, determinadas etiquetas, y esas etiquetas también instalan cómo estamos encuadrando el evento. Hubo determinadas etiquetas que generaron conversación en ambas burbujas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los usuarios que estaban en la burbuja amarilla y los usuarios que estaban en la burbuja celeste no sentían ninguna perturbación, ninguna disonancia para poder inmiscuirse en ese tema. Estos son temas que generan polaridad, estos son etiquetas, perdón, no que generan polaridad, que generan visibilidad. En cambio, cuando uno propone etiquetas en las cuales los usuarios de alguna de las burbujas desaparecen, significa que esos usuarios se sienten incómodos para hablar de esas cuestiones, sienten disonancia. Entonces, lo que vemos alrededor de esta conversación que se dio por la presencialidad o no presencialidad en las escuelas, vemos que algunos de los hashtags que se impulsaron fueron hashtags muy fuertemente polarizantes. Entonces, cuando los hashtags, cuando las etiquetas con las que se quiere promover determinadas temáticas son fuertemente polarizantes, entonces la posibilidad de interactuar cae profundamente. Insisto, el hecho de que haya etiquetas en las cuales ambas burbujas o los miembros de ambas burbujas participan, eso no quiere decir que se despolarice, quiere decir que son etiquetas que convocan a que distintos usuarios puedan referirse al tema. Entonces, quiero insistir con esta cuestión, o sea, ¿en qué medida las fake news y las violencias en redes sociales son una de las formas específicas de las campañas negativas donde lo que se está jugando es la fuertísima polarización en el discurso político? En esa polarización es donde es mucho más fértil el terreno para generar violencia. Esta polarización sí tiene que ver con cierta responsabilidad de los dirigentes políticos, los influencers mediáticos, las celebrities de distinto tipo, porque son los que influyen en el interior de burbujas, instalando agendas que son fuertemente polarizantes. Quiero usar, si tengo 2 minutos más, quiero usar 2 ejemplos, los voy a pasar muy brevemente, que tienen que ver con mostrar la connivencia y la coexistencia de distintos tipos de actores al generar noticias falsas.
En abril del año pasado se instaló la idea de que una cantidad indiscriminada de presos iba a salir de las cárceles por el coronavirus y se había instalado la idea de que eso era una decisión caprichosa del actual presidente. Solamente mostrar este cuadro me permite expresar que en los 2 días subsiguientes más de 102 medios replicaron con exactitud el título y la nota que había redactado el diario Clarín. Esta homogeneidad mediática es una plataforma muy fértil para que luego eso tenga la suficiente resonancia y sobre eso se monte operaciones de fake news como la que hemos visto acá contra los colectivos feministas, ¿no? O sea, los colectivos feministas eran supuestamente responsables de no haberse pronunciado en este caso frente a la supuesta salida de 500 o 700 violadores por decisión del presidente Alberto Fernández. La última cuestión que quiero mencionar tiene que ver con la operación de fake news en el caso de la Villa Azul. Lo que observamos acá, cuando se utilizaron imágenes de Chile para referirse a una supuesta manifestación que había en los alrededores de la Villa Azul, que había sido confinada por un brote de coronavirus también a comienzos del año pasado, lo que podemos observar es que aquí sí hubo una influencia de autoridades en la red, que eran cuentas fakes, ¿no? Antiopereta acá. Estos son los, Infomedia es un medio fake también que genera fake news, y Atlantic Serve es otra de las autoridades que son cuentas fake que operan muy fuertemente en la burbuja amarilla a la que me refería antes. Y fíjense que todo esto ocurría de manera muy contemporánea. En 2 días coincidieron dando estas imágenes medios que eran medios apócrifos, que denominamos fake news mills, dirigentes políticos, militantes, que eran cuadros medios que alentaron esa violencia en redes sociales, trolls de cuentas no verificados y también medios tradicionales. Todos en el marco de 2 días ofrecieron las mismas imágenes para generar este tipo de distorsiones en la información. No sé quiénes estaban operando coordinadamente, no sé quiénes lo hicieron por esto que mencionaba Bernarda, que tiene que ver con la no verificación y muchas veces con la homogeneidad y la replicación de información sin chequearla, pero lo cierto es que aquí se generó una campaña negativa y una profunda operación de fake news donde distintos actores en redes sociales estuvieron coordinados y generaron muchísima violencia, no solamente hacia los vecinos de ese lugar, sino también hacia los dirigentes políticos que eran responsables de esa decisión política. Yo dejo aquí y agradezco nuevamente la posibilidad de este espacio.